Bienvenidos al curso de Álgebra Básica. El tema de hoy es la reducción de términos semejantes. En la lección previa vimos las características de los términos algebraicos. Recordemos lo que decíamos ahí, que dos o más términos son semejantes siempre y cuando tengan los mismos elementos literales. Como ejemplo tenemos aquí dos términos, menos 5a cuadrado b cubo y 8a al cuadrado b al cubo. Si nos fijamos, el elemento común en ambos términos es a al cuadrado b al cubo, es decir, la parte literal, mientras que los coeficientes numéricos son distintos. Lo que nos importa es que la parte literal sea común en ambos términos. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la suma de términos semejantes. ¿Cómo procedemos para hacer la suma de términos semejantes? Pues bien, lo primero que debemos hacer es identificar el factor común, es decir, el componente literal que es semejante en todos los términos, como en el caso de este ejemplo es a al cuadrado b al cubo. Ese es el término que debemos identificar en la suma de términos semejantes. Enseguida lo que hacemos es sumar los coeficientes numéricos. En este caso, si tuviéramos que sumar estos dos términos, esto sería igual a sumar los coeficientes numéricos, es decir, el menos 5 y el 8. Por lo tanto, tendríamos que menos 5 más 8. Y el tercer paso es multiplicar esa suma de coeficientes por el factor común, que es la parte literal semejante en ambos términos, es decir, a al cuadrado b al cubo. Por lo tanto, esto es igual a menos 5 más 8 son 3, que multiplica a al cuadrado b al cubo. Este es el resultado de la suma de los dos términos que tenemos aquí. Pasemos a otros ejemplos. En esta suma hay que identificar el factor común. En este caso tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado de este lado. El siguiente paso es sumar los coeficientes de ambos términos. Entonces esto lo expresamos así, como la suma de dos coeficientes, dado que tenemos dos términos. Aquí va a ir el 8 y aquí va el 7. Y el tercer paso es multiplicar esta suma por el factor común, que es x al cuadrado. Entonces esto es igual a 8 más 7, que son 15, multiplicado por x al cuadrado. Este es nuestro resultado. En el siguiente ejemplo seguimos los mismos pasos. Primero identificamos el factor común, que en este caso es x a la menos 1. Esto será igual a la suma de los coeficientes numéricos. En este caso, como tenemos dos términos, tenemos dos coeficientes numéricos, que es 1/2 y 1/4. Enseguida multiplicamos por el factor común, que es x a la menos 1, y esto es igual a la suma de 1/2 más 1/4. Este 1/2 lo podemos expresar como 2/4, por lo tanto sería 2/4 más 1/4, 3/4 por x a la menos 1. Y este es el resultado de nuestro segundo ejemplo. Entonces recordemos que para la suma de términos semejantes hay que identificar el factor común, luego sumamos los coeficientes numéricos que tenemos acá y por último multiplicamos por el factor común, y esto será nuestro resultado de la suma de dos términos algebraicos. Ahora veamos la resta de términos semejantes. En realidad la resta no es otra cosa que la suma de términos pero con diferente signo, y los pasos que se siguen son similares a los del caso de la suma. Primero vamos a identificar el factor común, enseguida hacemos la resta de los coeficientes numéricos y posteriormente multiplicamos por el factor común. Para aclarar estos puntos vamos a realizar los siguientes ejemplos.
Tenemos aquí menos 25x cuadrada y más 32x cuadrada y. La resta está en que pudimos expresar 32 menos 25. Pero entonces vamos a seguir estos pasos. Primero identificamos el factor común, que es x al cuadrado y. Y aquí también tenemos x al cuadrado y. Entonces ese es el factor común. Enseguida vamos a sumar los coeficientes numéricos, es decir, menos 25 más 32. Y esta suma la vamos a multiplicar por el factor común, que es x al cuadrado y. Si hacemos esta suma o resta como se quiera ver, tenemos 32 menos 25, que nos da 7 multiplicado por x al cuadrado y. Este es el resultado de la resta de estos dos términos semejantes. En el siguiente ejemplo identificamos el factor común, que es x a la m, x a la n, y enseguida hacemos la resta de los coeficientes numéricos. Tenemos entonces que es menos 7 sobre 8, luego aquí tenemos más, aquí hay que recordar que este tiene coeficiente 1, entonces esto se expresa como 1, y esto se multiplica por el factor común, que es x a la m, x a la n. Luego esto se puede reexpresar de la siguiente forma: 7 octavos más, si este 1 lo convertimos para que tenga denominador común, sería 8 sobre 8. Y nos queda x a la m, x a la n. Por último hacemos ya la suma y tenemos menos 7 octavos más 8 octavos, nos queda un octavo, que multiplica a x a la m por x a la n. En realidad esto también se puede reexpresar como un octavo por x a la m más n. Ahora veamos que en álgebra se nos van a presentar varios casos donde tenemos que hacer suma y resta al mismo tiempo, es decir, tenemos una combinación de ambas operaciones con términos semejantes. Entonces, vamos a realizar estos ejemplos siguiendo los mismos pasos que hemos hecho para la suma y la resta. Identificamos el factor común. Tenemos aquí ax al cuadrado. Aquí nuevamente se repite ax al cuadrado. Aquí tenemos ax al cuadrado y ax al cuadrado. El factor común entonces es ax al cuadrado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hacer la suma de los coeficientes numéricos. Tenemos menos 2 quintos más 1 quinto más 3 cuartos menos 4 más 1. Esto multiplicado por el factor común, que es ax al cuadrado. Luego lo que debemos hacer es hacer la operación que está entre paréntesis, es decir, la suma. Aquí podemos hacer esta suma por partes. Por ejemplo, estos dos elementos los podemos sumar. Menos 2 quintos más 1 quinto nos queda menos 1 quinto. Luego nos queda más 3 cuartos. Y estos dos elementos también los podemos sumar. Menos 4 más 1 nos quedaría como menos 3. Todo esto multiplica al factor común, que es ax al cuadrado. Ahora estos dos los podemos sumar y tendríamos 3 cuartos menos, este lo convertimos para que tenga factor común, que sería 12 cuartos, y aquí tenemos menos 1 quinto. Entonces esto se multiplica nuevamente por ax al cuadrado y esto será igual a, podemos sumar estos dos elementos, nos queda 3 cuartos menos 12 cuartos, nos va a quedar como menos 9 cuartos, y de este lado tenemos menos 1 quinto, que es el elemento que nos quedó acá. Esto multiplicado por ax al cuadrado. Luego, si hacemos la última operación, nos quedaría igual a factor común 5 por 4, 20. Luego menos 1
por 4 nos queda menos 4. Y luego 5 por menos 9, menos 45. Esto multiplicando a x al cuadrado. Y por último tenemos que esto es igual a menos 9 menos 45 menos 49 sobre 20, que multiplica a x al cuadrado. En el siguiente ejemplo identificamos factor común, x cuadrado y cuadrado. En todos los casos tenemos el mismo factor. Entonces procedemos a hacer la suma de los coeficientes. Tenemos menos 12, más 10, más 12, más 8. Todo multiplicado por el factor x cuadrada, y cuadrada. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 12 negativo y 12 positivo. Esto se va a anular. Y tenemos 10 más 8, que son 18x cuadrada, y cuadrada. Este es nuestro segundo resultado. El siguiente tema es el polinomio de varios términos semejantes. En este ejemplo identificamos que 5x es un término semejante con 7x, ya que comparten el factor x. Pero también 2xy es un término semejante con 7xy, ya que xy es común a ambos términos. Entonces podemos hacer la suma y resta de estos polinomios. Procedemos como anteriormente. Vamos a empezar con el factor común x. Entonces, todos los que tengan x, que en este caso es este y este, lo expresamos de la siguiente forma. 5 más 7 por el factor común, que es x. Los siguientes términos semejantes son este y este, entonces lo expresamos como menos 2 más 7, que multiplica el factor común xy. Entonces sumamos primero 5 más 7, 12, x, más menos 2 más 7, tenemos 5xy. Entonces, así es como se resuelve la suma de este polinomio. El siguiente ejemplo se resuelve de la misma manera. Empezamos con x a la m más 1, lo tenemos aquí, también está aquí y también está aquí. Entonces vamos a expresarlo como la suma de los coeficientes numéricos. Recordemos que aquí x tiene coeficiente 1, entonces esto será igual a 1 menos 5 más 6. Esto multiplicado por el factor común, que es x a la m más 1. Enseguida identificamos los siguientes términos semejantes. Aquí tenemos y a la m más 2, aquí también tenemos y a la m más 2 y es todo. Entonces sumamos estos dos coeficientes numéricos. Sería más, el coeficiente aquí es 1, por lo tanto es menos 1, menos 5, esto multiplicado por y a la m más 2. Y por último, sumamos este 12 a la x más m más 3. Por último, realizamos la suma de los elementos que se encuentran entre paréntesis. Aquí tenemos 1 menos 5 más 6, que es 2, multiplicado por el factor común x a la m más 1, más, aquí tenemos menos 1 menos 5, que es menos 6, por el factor común y a la m más 2, más 12x a la m más 3. Por último, podemos multiplicar este más por el menos de tal manera que nos quede de la siguiente forma. 2x a la m más 1. Aquí multiplicamos más por menos, menos 6y a la m más 2, más 12x a la m más 3. Y este es el resultado de la suma de estos términos.